Muy buenos días, que Dios sea bendiciendo sus vidas y guardándoles en todo momento. El devocional de hoy titula Fortalecidos en la fe, basado en Lucas capítulo 22, versículo 24 al 38. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le dijo: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús les preguntó: cuando los envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos. Pero ahora les digo, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una, pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Mira, Señor, les respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. Es suficiente, les dijo. Quisiera hacer hincapié en los versículos 31 al 34, cuando Jesús le dice a Simón que Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ellos como si fueran trigo. Y Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no falle. En el versículo 33 le dice Pedro: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Entonces Jesús le responde: déjame decirte, Pedro, mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Conocemos que era la última noche de Jesús con sus discípulos. En unas cuantas horas se lo llevarían. Estaba cenando con ellos y Jesús le dice a Pedro y a todos los demás, aunque a Pedro lo llama por su nombre, le dice Simón, para llamar su atención, para hacer énfasis en él y para que estas palabras queden grabadas en su memoria para cuando llegue el momento de la prueba. Le dice que Satanás los pidió para zarandearlos, como a trigo, es decir, para hacerles pasar por momentos difíciles, momentos de prueba y momentos de dolor. Recordemos esa noche, la última noche, cuando llegaron los soldados romanos para capturar a Jesús y se lo llevaron. Según el relato de la Biblia, solo Juan, que tenía cierto privilegio, estaba cerca de Jesús, por ser familiar de Jesús. El resto de los discípulos escaparon. Cuando sabemos que horas antes, Pedro y los demás, según Mateo 26:35, le decían a Jesús: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron esto. Creo que la declaración que hicieron en ese momento fue sincera. Ellos en verdad amaban a Jesús. Estuvieron con él 3 años, compartieron enseñanzas con él, charlas, comidas, etc. Sin embargo, les tocó el momento de ser zarandeados. Su fe fue probada y aunque en ese momento parecían estar reprobando ese examen, en el futuro produjo una fe fortalecida. Jesús les dice que serían zarandeados como a trigo, es decir, sacudirlos de un lado a otro como el trigo en un tamiz. Esto es para afligirlos y angustiarlos, para separarlos de Jesús y de los demás. Evidentemente fue así.
Esa noche los discípulos que apoyaron la declaración de Pedro y dijeron: mi vida pondré por ti, huyeron. Ni uno de ellos estaba en esa noche. Ellos desaparecieron por completo. Su fe estaba siendo probada. Pedro, sin embargo, siguió a Jesús, pero en el patio de la casa del sumo sacerdote, 3 personas le preguntaron a Pedro si era discípulo de Jesús, y las 3 veces él negó ser su discípulo. Negó ser el discípulo de la persona que él dijo: mi vida pondré por ti. Y Jesús lo sabía, por eso le dijo: mañana por la mañana, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Cuando sucedió esto, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, y eso dice en Lucas 22:62. También dice que Jesús miró a Pedro en ese momento. Imagino a Pedro lleno de pesar, vergüenza, culpa, sentir que falló y que decepcionó a su maestro, porque dice que lloró amargamente. ¿Cuántas veces hemos pasado o estamos pasando por un momento de prueba y la fe se va debilitando? El diablo está aprovechando esa puerta para separarte y alejarte de Dios y de sus hijos. Tus hermanos en la iglesia, te estás alejando de la congregación. Es un círculo vicioso. Fallamos, sentimos culpa, la fe se debilita, nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia y así terminamos lejos de Dios. Pero Dios no quiere esto para nosotros. Jesús, a pesar que sabía que Pedro lo negaría, le dice: yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús rogó a su Padre para que Dios fortalezca la fe de Pedro. ¡Cuánto amor de Jesús! La Biblia nos enseña que tenemos un intercesor y es el mismo que intercedió por Pedro. Él intercede por nosotros. En 1 Juan 2:1-2 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Tenemos un intercesor. Aunque hayas fallado, solo tienes que arrepentirte. Jesús le dice a Pedro: cuando te arrepientas vas a volver a mí y vas a fortalecer a tus hermanos. Lo único que Él requiere de ti y de mí es arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de dirección, lo que estabas haciendo, volver tu mirada a Cristo, entregarle tu corazón y tu vida entera a Él para que Él la transforme. Jesús sabía el rol que tendría Pedro en el futuro, sabía que sería transformado en otro hombre luego de ese evento. De la misma manera, Dios tiene un plan para tu vida. Arrepiéntete y vuelve a sus brazos. No estás solo, Él intercede para que tu fe no falle. Papá, esta palabra es de ánimo para nosotros. No podemos entender el amor incondicional hacia nuestras vidas. Aún conociendo que fallamos, intercedes por nosotros. Señor, si alguien está pasando por pruebas, pensando que no es merecedor de acercarse a ti, que esta palabra llegue a su corazón. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia que se renueva día tras día. Amén.